Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por cierto, iba a aclarar esto en el podcast anterior. Este saludo lo hago desde hace, uff, cuando comencé a publicar, hace años, años y años, por ahí de 2015, comencé a publicar ya en grupos de literatura, comencé a decir ese saludo, porque si bien uno está en cierta zona horaria, resulta de que no todos estamos en esa zona horaria y al final algunos terminan diciendo buenas tardes cuando tú no estás en buenas tardes o buenos días, en fin, cosa mía, nada que ver con otra. Bueno, en fin, estamos en el podcast de Momento Literario y hoy vamos a hablar de la literatura basura. Antes de ver este tema realmente, yo comencé a cuestionarme si realmente existe o no. Y dije yo, voy a darme una idea amplia y voy a ver lo que han dicho otras personas en relación a este tema. Me vi en total el video de 5 o 6 personas diferentes que tomaban el punto de vista de alguien X, bueno, más allá de alguien X, el punto de vista de que todos han tenido y lo desarrollaban de distinta manera. ¿A qué me refiero? Esas personas normalmente que dicen que existe la literatura basura son personas a las que en cierta forma solo les gusta leer clásicos o literatura ya para adultos. La mayoría de estas personas ha acunado el término para referirse a la literatura juvenil y ha dicho que la literatura canon, o sea, la literatura clásica, es la que se puede decir que es la literatura buena, que es la literatura que está calificada para ser tomada como literatura. Pero al final y al cabo, ¿quién ha dicho que un libro es bueno o no? ¿Quién lo determina? Bueno, voy a comenzar más o menos hablando de el primero que me llamó la atención, el video que vi. Es, el tipo bueno, no es tipo, son dos personas. El canal de ellos se llama Esquizofrenia Natural. No sé por qué le pusieron así. Esquizo. Es, es, sí, es extraño el nombre, no sé, pero bueno. Ellos hablaban Y cordura de... artificial. Ah, Esquizofrenia natural y cordura artificial. eh, Una eh, forma de decir que lo que entendemos como normal solamente es un constructo social y todo aquellos impulsos naturales que entendemos como malo o peligroso son parte de nuestra naturaleza. Es oh. una dicotomía bastante interesante. De hecho, yo vengo siguiendo a ese youtuber desde mi primer año de universidad, hace ya bastante tiempo. Entonces ya habrás visto el video, me imagino, tal vez alguna vez, no necesariamente ahorita, pero ya lo habrás visto. Ujú. Tiene varias, tiene uno donde habla sobre todo del esnovismo intelectual detrás de la lectura, Ujú. que descarta la idea de leer por diversión, como por ejemplo leer un libro de aventuras, y busca utilizar el acto de leer como un culto, una muestra superficial de intelecto, cuando no es así. Y lamentablemente estos tipos que dicen, oh, la literatura juvenil es un asco, no se compara al Quijote, son exactamente los mismos que dicen que el fútbol es un asco porque eso no lo hace un intelectual o cosas así, que sinceramente son muy estúpidas. Ahora, Cierto. sí, es cierto que cuando hablamos de una historia, si la historia netamente ya es mala, eso ya es otra cosa. Ahí ya tenemos que entrar a analizar cómo se produjo dicho relato, cómo se estructuró la historia, si sus personajes tuvieron un crecimiento significativo a lo largo de su respectivo arco. Ahí ya podemos decir que un relato sencillamente es basura o oscila entre lo cree y lo... Ahí es un tema estructural, no es netamente un, ¿cómo decirlo? No corresponde a un género propiamente tal. Sí. Sabes, en otro de los videos que vi, que se llama Libros de María, el canal muy buena, de ella como youtuber, aunque yo la dejé de seguir hace un Ujú. tiempo, pero es muy buena, que con ella es que comencé más o menos viendo
este tema porque recuerdo que en el blog que tenía con una amiga lo escribimos este tema, lo escribimos un poco así por encima, ¿verdad? Pero ella es una de las personas que yo primero vi que hablaba de este tema y ella hablaba sobre la lectura crítica. Y es que la verdad es que eh, hay gente que dice, no, es que no hay literatura basura porque eso sería menospreciar el trabajo de alguien. Y habla de un Ujú. meretismo de, de decir, es que no porque sea famosa, no porque sea no famosa o X razón, la convierte en literatura mala. Hay que hacer una crítica sobre el Mm, libro para llegar a determinar si en dado caso es buen libro o mal libro, que eso no tampoco lo convierte en claro, basura, vaya. Pero, exacto. pero es bien difícil, porque vaya, en el caso de esquizofrenia natural, ellos hablaban de consumismo, el marketing y la Ujú, literatura barata, porque ellos así la denominaban. claro, Literatura que solo está hecha para llegar a las masas, que las masas la consuman, sin importar si hay mensajes, sin importar si existe algo más allá de lo que el autor puso ahí, si existe algún mensaje exacto. implícito en la obra, y a mí me parece esto peculiar, ¿sabes? Porque yo recuerdo que cuando hacía ese eh, desarrollo del tema en el blog, yo recuerdo mucho que yo decía algo, y es que no porque tú no le veas el mensaje significa que no lo tiene. Exacto. E incluso hay algo que se estuvo criticando, sobre todo en el teatro chileno de fines de los 90, y es que una historia no necesariamente va a tener un mensaje, o por lo menos el mensaje puede extraerse de forma implícita, en el sentido de que durante un tiempo siempre se ha creído que un relato tiene que dejarte algo, Mm, pero no necesariamente va a ser así. claro, claro, y la realidad es que estamos en una época de mucho hedonismo, donde, Claro, donde lo que quieres es disfrutar de las cosas, la felicidad antepuesta ante cualquier cosa, y la verdad es que es cierto, buscas un trabajo y que te haga feliz. Si no te hace feliz tu trabajo, olvídate del utilitarismo que puede tener y consíguete otro porque vas a hacer mejor tu vida. Mm, claro, cuestionable, cuestionable. Y yo siempre lo he cuestionado eso del hedonismo al exacto. poco, porque yo, aunque yo soy Por- hedonista y yo siempre lo he dicho, mi Ujú, hedonismo se basa en un hedonismo más encaminado a un utilitarismo y un, es que se me va la palabra la otra, pero es otro movimiento ujú. también filosófico, y no solo me centro en lo que me hace feliz, sino en lo que me puede ser beneficioso y a la larga me puede hacer tener una felicidad más estable, porque hay gente que basa su felicidad en momentos. Entonces es lo mismo con la literatura, de que decir que algo es bueno solo porque eh, cumplir el objetivo de entretenerte tampoco se me hace muy correcto. La verdad es que la Mm, lectura crítica sí es buena. Tampoco es que te voy a decir, no dejes de leer un libro solo porque es entretenido y sabes que desde el principio que no tiene mayor cosa que ser entretenido. Al contrario, es bueno. Entretenerse y pasar el mm, tiempo con un libro es bueno. Eh, quien decía más o menos una idea parecida a la que te acabo de decir en cuanto a entretenerse con un libro es bueno, es la youtuber Claudia Ritzburg. Este tema lo abordó ella en una, ¿cómo se llaman estas? No es entrevista en sí, sino en una disertación que ella dio sobre la literatura juvenil clasificada como basura. Y es interesante que la mayoría esté de acuerdo con que la literatura juvenil como macrogénero, que ella misma explicaba que no es un género, se ha considerado como basura por el hecho de ser enfocada en un público que no tiene en teoría la madurez de un adulto. Y es extraño porque ella hablaba sobre la identificación de un personaje. O sea, que si tú te identificas con un personaje, eso ya
vuelve al libro un poco más aceptable entre los ojos de las personas. También decía de que la literatura juvenil no siempre trata sobre problemas inverosímiles o puro cliché que no aporta nada a la humanidad, de que ella explicaba sobre un caso que se le comentaba a ella un suscriptor de que por medio de ella había llegado a conocer un libro de Dante, ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, en fin, que tampoco es para darle promoción. Pero la cuestión es que Ujú, ella hablaba sobre ese libro y de que cómo llevó a un hombre a saber que su sexualidad no era extraña, de que él no era raro por ser mm, homosexual. Y es un claro. libro juvenil al fin y al cabo, ¿verdad? Libro considerado por muchos pseudointelectuales, porque hay que decirlo bien, considerado Ujú, como basura. Y hasta cierto punto ya, el término es bastante peyorativo. Es que ya no estás clasificando mm, un libro como bueno o malo, estás poniéndolo todavía peor. mm. En total, que ahorita que no ha llegado una deducción así un poco clara, yo diría que Ujú, usar el término basura es lo que más molesta a las personas. claro. Pero es Y que igual, lamentablemente, viendo el otro lado, hay muchos relatos que fueron un fenómeno comercial, pero que a nivel de estructura, seamos sinceros, son sencillamente malos. La mayoría suele citar a Coelho, por ejemplo, poniéndolo como un icono de malas historias, que de cierta forma no está tan mal. De hecho, yo leí El Peregrino, el diario de un mago, es bastante interesante. El rollo es que su mensaje, por así decirlo, a veces es tan vago, toma cosas tan obvias sobre cómo tienes que vivir la vida con palabras supuestamente de aliento, pero terminan siendo tan superficiales que al final del día no aportan nada significativo. Algo similar puedo decir del Caballero de la Armadura Oxidada, uh-huh. que lo leí en un periodo de mi vida sumamente complejo y se centra tanto en que el problema eres tú que descarta que tú solo eres una pieza más en un sistema complejo en el cual no siempre vas a tener voz y partido. Uh-huh. Ah, y hablando de no ser especial, el alquimista, por ejemplo, la frase de el universo conspira a tu favor. Bro, el universo no conspira en nada. El universo está ahí. Pasan cosas a tu alrededor, no siempre te darás cuenta, no siempre estarán a favor de ti, no siempre estarán en tu contra. Es más, no tienen por qué estar ni a favor ni en contra tuya. Son cosas que pasan. Y lamentablemente los relatos de Coelho llegan a ser irrisorios en ese sentido. ¿Sabes? Con esa frase que acabas de decir de Coelho, solo me acuerdo de una frase que leí hace quizás unos 3 días por ahí, de Carl Sagan, que dice, el universo no Ujú, parece ni benigno ni hostil, simplemente indiferente a las preocupaciones de seres tan insignificantes como nosotros. Y me claro. recordé mucho de el egocentrismo que tiene el ser humano, pero bueno, al fin y al cabo, Pablo Ujú, Coelho, realismo mágico lo maneja un poco extraño porque, bueno, yo también he leído libros de ellos cuando estaba en la universidad, en la biblioteca, tenían demasiados libros de él y, por ejemplo, el que se llama, ay, no me acuerdo, creo que es el nombre de él. Al principio no ujú, tenía ni idea que trataba sobre la vida de él. Y ya cuando comenzó a explicar un poco más, a desarrollar su vida en teoría, y me di cuenta que ujú. hablaba de él, me quedé pensando, este señor está loco. No sé si lo has leído tú el libro. ¿Cuál? Ay, es que no me acuerdo cómo se llama, lastimosamente. Pero es de su vida. Es de, más o menos, quizás lo sacó en el 2015, por ahí, no estoy segura. Y Ujú.
Y la cuestión es de que yo pensé, o sea, yo dije, este libro es realismo mágico, porque honestamente sí lo pensé, porque él cree en la reencarnación, pero según él puedes llegar a conocer tu vida pasada y demás. Yo no estoy diciendo ni descartando que eso puede ser una posibilidad, pero como él lo manejaba me parecía un poco irreal. Y Mm, quizás por esta clase de libros es que él lo consideran literatura fácil, más que basura fácil. mm, Aunque claro. yo no sé, vaya, recuerdo que leí también 11 minutos y no me pareció un mal libro, pero igual leí la crítica de alguien después y dije yo, wow, pues como que sí era un mal libro y yo lo malinterpreté, pero es Mm, difícil, determinar qué libro es bueno o no, es difícil. claro. O más bien hay que tener una pauta establecida de lo que compone una buena historia, como lo que siempre uso yo, todo lo que es estructura, relato, crecimiento de personaje, incluso algo que de cierta forma también hay que reconocerlo, por mucho que algunos intenten negarlo, la tesis del autor, porque Mm, cuando tú planteas una idea, tú tienes una postura y esa postura a través de tus personajes la vas argumentando, ya sea para sustentarla o incluso deconstruirla. sí. Sabes, yo como autora sí tengo un grave problema. Yo uso mucho la excusa de estoy escribiendo para mí y al final he escrito libros que nada que ver. O sea, puro Mm, autocomplacencia y yo sé, o sea, yo sé, se podrían sí, clasificar como literatura basura fácilmente y tampoco me molestaría, como autora no me molesta, porque mm, tampoco pienso que la literatura sí tiene que ser exactamente toda buena. Más ahora mm, que vivimos en un mundo donde fácilmente puedes publicar, no era como antes, que antes en claro. principio para publicar era un solo rollo de escribir primero, ya sea que lo escribieras a Ujú, mano o lo escribieras a máquinas que eran mucho más raras. Luego llegar sí, a publicarla en una editorial y buscar hasta el seudónimo era difícil. O sea, puedes verlo mm, en las diferentes autoras porque ya bien decía una de las personas que vi en el video de las youtubers, el canal de ella se llama Arcade Books y decía, hablaba sobre ujú, eh, por decirlo de una forma, cosa peyorativa que se le buscaba a las mujeres con llamarles poetisa, ujú, porque se pensaba de que no podían sí, escribir algo bueno y al final ellas terminaban optando por tener un seudónimo masculino en lugar de ponerse su nombre, por ejemplo, claro, porque el género que ellas buscaban escribir no era romance y como no era romance no iban a vender. exacto. Entonces, es un poco difícil no ver la dicotomía que hay entre la literatura actual y que es más fácil, accesible para un autor lograr vender, lograr introducirse a ese mundo, aunque sea de forma autopublicada, que remontarnos Ujú, a tiempos anteriores donde era mucho más difícil en primer lugar y en segundo, ujú, imagínate, yo no sé qué tantos libros se habrán perdido con el paso de los tiempos al ser desconocidos, pero dudo que muchos, la realidad es esa, dudo que muchos por el hecho de este mismo eh, presupuesto que estoy poniendo, o sea, de lo difícil que era publicar. Y si era difícil, la mayoría se volvía, aunque sean un poco famosos. La editorial no podía darse el lujo de perder o de poner a un autor más bien que no les iba a pegar en cierta forma. Tenían que ser de claro, alguna manera un autor que ya les diera cierto porcentaje de ganancias, sino que chiste. exacto. E incluso algo que la gente no considera es que para desarrollar una historia pensando en tu público, hay dos cosas a considerar. Lo que se conoce como target inicial, que es el punto fijo donde te van a leer, por ejemplo, en juvenil, son chicos adolescentes entre 15 y 18 años, Uh -huh. incluso 13 y 18. Y luego está el secundario de
que consta en todos aquellos que te van a seguir directamente a ti, según tu desempeño. Y de cierta forma, a través de ese punto podemos empezar a distinguir cuáles son buenos, muy buenos, y cuáles no lo son tanto, ya que algunos se quedan en el primer círculo, pero no son capaces de ir más allá. Pero ahí depende mucho cómo te desenvuelvas tú en tu relato y sobre todo qué tanto te has hecho conocer. Sí, Eso me recuerda los cínicos que a veces son los lectores, o por lo menos ciertos lectores, ya que de verdad a veces siento que creen que los autores vivimos de aire. mm, Ya, ok, está el tema de generar dinero, generar ingresos, súper, pero oye, también hay que comer y las cuentas no se pagan con aire. sí, Y no entiendo cómo no lo entienden. Es hasta hipócrita que llamen un relato comercial cuando todos los relatos son comerciales. cierto. Tolkien lo es, Lewis lo es, Teresa Wilsmont lo es. Todos producen un texto y después reciben el dinero de las ventas. Y eso no está mal. No. Ahora, volviendo al tema del target, si te quedas pegado en un nicho y no avanzas, ya puede considerarse un problema. Pero eso tampoco es algo que no se pueda solucionar con experiencia. De hecho, y yo lo decía en el podcast anterior, de que los autores van cambiando hasta de tipo de narrativa que utilizan. Y no me refiero a primera, Mm, segunda, tercera persona, sino a cómo claro. narran un mismo hecho. Y yo lo comprobé este año, ¿sabes? Porque volvía a, en cierta forma, a reescribir la primera novela que hice con este seudónimo. Y la verdad es que la dejé igual y diferente a la vez. Igual porque la trama es la misma, los diálogos no son exactamente los mismos, no en todos los casos, pero en la mayoría los cambié. O sea, les modifiqué no solo la estructura, sino la gramática, entre otras cosas. Y sí te vas dando cuenta del cambio. Y lo mismo pasa con otros autores. O sea, cuando el cambio se va modificando la idea en tu cabeza, un libro, si lo vuelves a escribir, va a salir diferente. Eso sí lo sé. Y bueno, con respecto a si, ay, no sé cómo decirlo, si por la narrativa tu libro se vuelve basura, creo que ahí sí has tocar un punto fuerte de lo que se habla con la literatura Mm, basura, porque claro. al ver la narrativa de un libro y aunque el mensaje esté bien establecido, digámoslo, si la narrativa no llega a convencerte, es difícil que no termines detestando el libro. Mm, Y eso tiene mucho, mucho que ver con el autor. Aunque igual de todas formas, la narrativa de algunos autores no está hecho para todos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Humberto Eco, que fue un afamado escritor. Muchos sintieron la muerte de él hace unos años y demás. Y yo traté de leer su libro Eco. Y recuerdo que no lograba pasar de las primeras páginas porque la narrativa de él es difícil y te lleva a muchos pies de páginas y los pies de páginas te confunden porque habla de mucho de referencias mitológicas o cosas de la antigua Roma, de filósofos de ese tiempo, etcétera, que en lo personal yo no conozco. Entonces la narrativa de él se vuelve más para un público muy enfocado y no es que sea malo, pero es difícil porque te vuelve muy, tal vez no elitista, pero más o menos ahí anda la idea. No estoy diciendo que el tipo haya sido elitista, no, era muy, tal vez muy inteligente y su narrativa por eso era así. Y muchos dicen también, muchos de los youtubers que vi para llegar a mis deducciones, decían, hablaban sobre lo que tú hablabas también, de los personajes, el crecimiento del personaje, si te identificabas con ellos, lo realistas que pueden llegar a ser y que eso también es parte ujú. de considerar o no considerar un libro como bueno o malo. Y ahí sí tengo que darles la razón.
los personajes a veces salvan los libros. Ya me ha tocado, por ejemplo, yo con Mujercitas, si el libro lo hubieran enfocado en Joe en lugar de las otras 3 hermanas, con gusto me lo hubiera leído. Para mí solo por Joe merecía unas 2 estrellas, aunque las demás se las quitaran. Entonces, sí es importante. De ahí con respecto a la, digámosle, valoración del esfuerzo que ponen muchos como excusa. Ya lo decía yo un poco al principio, de que muchos suprimen llamar a la literatura basura no solo por el término peyorativo, sino por la idea que dicen, es que el autor se esforzó en hacer esta novela, es que puedes ver el alma del autor queriendo salir de ahí, y muchas veces nos confundimos la palabra esfuerzo con realmente haber puesto el esfuerzo en la novela. Ya te digo yo tengo literatura fácil, y lo digo con total tranquilidad. Y la última que hice me llevó entre 2 y 3 semanas hacerla. ¿Tú crees que eso es esfuerzo? Porque yo te lo digo, ¿no? Y yo soy la autora. Y ya no digamos... 2, 3 semanas. Sí. Wow. Sí, o sea, hay semanas en las que yo digo, hasta yo me asombro de escribir 7,000 palabras incluso en un día, que es algo que tú dices. Wow. Pero hay que aceptarlo. Han salido fácil también porque es un poco, digámosle, sencillo de escribir. En cambio, hay otros libros con la misma extensión que he hecho que me han durado, ya he durado con ellos de 2 a 3 meses, tal vez hasta más, teniendo material base para hacerlos. Porque, por ejemplo, mi primer y hasta el momento único libro de fantasía urbana, diría yo que es, lo hice con mi abuelita. Explico. Son relatos de mitología local, de, por ejemplo, la carreta embrujada, cosas por el estilo, que ella me relataba cuando yo estaba niña. Y mi abuela tiene una mente un poco extraña e inventa cosas de donde no hay. Ella ve fantasmas hasta donde no existen. Entonces, a mí siempre me parecía interesante la mente de ella, y creo que un poco por ella también es que me he vuelto escritora, ¿verdad? Y un tío me dijo, ¿por qué no lo haces? Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Entonces comencé a ir donde ella para que me volviera a contar lo que ella me había contado cuando era niña, la grababa y luego lo escribía. Claro, hay relatos que yo los inventé, ¿verdad? Pero la cuestión es de que ese simple libro que no pase de las 150 páginas, por ahí anda, páginas más, páginas menos, no recuerdo bien, ese simple libro me llevó meses hacerlo. En cambio, el otro, que también lleva las mismas cantidades de páginas, incluso hasta un poco más, me tomó 3 semanas. Está claro que la valoración del esfuerzo, hay gente que la sobremide, creyendo que todos los libros se tarda el autor en crearlos lo mismo, cuando no es así. No solo depende del género, sino también de la forma en cómo te puedes expresar. Ya lo decía, la narrativa es importante. La narrativa a veces hace que una simple escena cambie totalmente. Por ejemplo, yo lo dije en un post de Facebook. El poder de un escritor de erótica es alargar una escena que en un video, por ejemplo, por mal decirlo, duraría 3 minutos. Porque todo se ha dicho, o sea, el sexo en sí, en la realidad, tampoco es que dure gran montón. Pero si ves a escritoras de erótica, te lo pueden llegar a narrar un simple hecho en unas 10, 20 páginas fácilmente. Y no es porque se entretengan en narrar lo mismo, porque entonces ya no es buena la narrativa, sino es por cómo lo cuentan. Alguien decía por ahí, ¿qué es lo que pones más en una escena XXX? ¿Pones acciones? ¿Pones sentimientos?
o Ujú. pones sensaciones. Y para mí un buen escritor de romántica, erótico, lo que quieres, pone sensaciones, sentimientos también, y un poquito de acciones, pero en lo que más debes reflejarte es en las acciones. De Mm, hecho, que claramente. recuerdo bien a una autora que esto lo hizo tan bien, pero tan bien que aunque el libro no me gustó, lo tuve que hacer notar, de que sus escenas no eran explícitas, pero sí estaba ahí eso que hacía a un buen relato erótico. Entonces, eso también es de tomar en cuenta. Y como te digo, ahí es la narrativa de un libro. Otra youtuber que oí hablaba sobre quiénes los que han valorado qué es buena literatura y quién no. O sea, qué libro Ujú. es bueno y qué libro no. Y ella tomaba mucho en cuenta a los parámetros que están elegidos para la literatura clásica y para hacer los libros clásicos y cómo esa estructura ha sido retomada para elegir qué literatura es buena y qué no. Y es un Mm, poco difícil hacer esta afirmación, porque quieras o no, la literatura de ahora no es igual a la literatura de antes. Antes, claro, antes, incluso, incluso los parámetros actuales generalmente tienden a dar el crédito más a los clásicos que a los contemporáneos. Esto, de hecho, se ve en la Sociedad de los Poetas Muertos, uh-huh, cuando en la clase de literatura analizan la métrica en la poesía y da la casualidad que dicha fórmula, planteando dos preguntas súper subjetivas, te genera una, una gráfica matemática que yo honestamente no entiendo bajo qué criterios la forman, y daba la casualidad que nombrando un poeta contemporáneo llegaba a 7, 8 en su famosa tabla, y para sorpresa de nadie, Shakespeare llegaba a un 10. Y es como, solo por ser Shakespeare está en 10, y el otro que es más actual no tanto. Y es gracioso porque el profesor de esa clase lo primero que hace es hacer que los chicos arranquen esa hoja del libro porque sinceramente dicha premisa no tenía ningún sentido. cierto. No, y o sea, yo ya lo he dicho abiertamente, Shakespeare para mí no, es que para mí autores clásicos que he leído y he dicho, no, no me gusta. Y he razonado por qué Mm, no me gusta y le he dado sentido a por qué no me gusta. Más allá de que sí me gustó cómo lo hicieron o no. También tiene que ver con los personajes, si son muy sosos, falta de sentido mm, racional y demás. exacto. Entonces, incluso para la época, porque alguien me decía, no, no, es que un clásico lo tienes que ver en ese contexto. Y yo le dije, pues claro, ¿cómo de otra forma voy a criticar a alguien algo sin verle el contexto? Yo estoy predispuesta a criticar las cosas con con el sistema de argumentación que ocupa un abogado. ¿Cómo no le voy a ver el contexto? O sea, Ujú. casi tuve ganas de decirle algo a esa persona que me lo dijo, pero bueno, eh, porque hay gente que cree que los clásicos todos son buenos, cuando no es así. Mm, Solo por ser clásico ya lo vuelve bueno, no. Y claro. creo que ese es un punto a tomar en cuenta, que los clásicos han marcado lo que es bueno y no en la actualidad, cuando la verdad es que esos parámetros no se deben de aplicar hoy en día. Ya sabemos que muchos clásicos son racistas, son sexistas, eh, Bastante. clasistas, y Mm, alguien dice, no, pero es que igual la época tiene toda la razón. No porque lo sí, tenga aunque significa que es malo, pero pero eso también refleja, a la sociedad, refleja una realidad y lo mucho que hemos cambiado. El mismo Tolkien precisamente basó sus orcos en las personas afroamericanas, perdón, no, afrodescendientes. uf, Y el mismo Lovecraft era precisamente un tipo abiertamente racista, y varias de sus historias reflejan el miedo que tenía hacia las personas que eran diferentes. pero imagínate cómo esos parámetros los ocupan hoy en día para
decir si es buena literatura o no. Mm. O sea, la misma Crowder decía en su conferencia que uno de los libros, El odio que tú me das, o algo por así va el título, algo por ahí. La verdad es ¿Sí? que yo algunos libros no los he leído tampoco, los que he mencionado, sino que solo estoy diciendo lo que otra persona dijo. Pues ese libro, dice ella, de que ha pasado en el bestseller de New York Times por meses y se sigue considerando Ujú. bueno porque habla sobre el racismo y cómo se vive en la actualidad para muchas personas afrodescendientes. Ya vimos el caso de varios hombres, sobre todo hombres, porque mujeres, bueno, no sé si ha pasado, pero tal vez si ha pasado no son casos de renombre, donde los han asesinado a golpes policías, y el libro trata realmente de eso. Entonces, ¿cómo puedes comparar ese libro con un clásico que ya bien decías tú que hay autores que han sido racistas? Y es cierto, hay parámetros que se pueden utilizar para los dos libros, como decir si la narrativa es fluida, si los tiempos son correctos y te logran meter en el libro, si los personajes tienen evolución, si tienen características humanas, etcétera. Pero siguen siendo dos libros hechos en épocas muy distintas y por lo tanto sociedades distintas en donde es difícil decir que los mismos parámetros puedes usar en las dos cosas. Eh, la youtuber de Arcade Flux decía Ujú. de características que tiene un libro bueno, como que el mensaje esté bien logrado. O sea, que aunque el autor haya tenido una idea buena, la haya logrado plasmar. Y yo creo que sí es cierto, sí es cierto de que hay libros donde la idea ha sido genial, literal ha sido genial. Y Mm. se quedó corto. Se quedó corto ya sea porque era para un libro hecho para niños, y aunque quieras o no, la literatura juvenil, al tener un público más joven y por lo tanto con menos conocimientos de la realidad, tal vez no menos conocimientos, no quiero que esto se malinterprete y que digan, ay, está pensando que los niños son inmaduros directamente. No, estoy diciendo de Ujú. que es lógico que un niño piense como un niño y que un niño no tome en consideración todas las cosas que un adulto ya sabe. Claro. La madurez no llega con edad, estoy de acuerdo, pero al tener más experiencia puedes determinar varias cosas que un niño no puede. Y no es algo de no, los niños no pueden ser maduros. De hecho, que hay niños que son muy maduros para su edad, pero nunca van a estar a la altura de un adulto. Entonces, esta literatura está hecha para esas personas y por lo tanto, si un adulto las lee, claro que le va a hallar cosas. Ya lo decía yo con Harry Potter, si lo hubiera leído cuando yo estaba niña, yo no le hubiera hallado ningún pero, yo no le hubiera dicho nada de que la narrativa tiene estas cosas o que me parece inverosímil esto, etcétera. Entonces es lógico que la literatura juvenil ahora la estén tomando como mala. Si la leen adultos y la Mm. juzgan como adultos, es lógico. Yo creo que ese es Exacto. el problema más grande que tenemos, que quienes buscan ahora son gente que ha leído mucho la Odisea y la Ilíada, Ujú. ha leído muchos clásicos creyendo que eso es lo más adecuado, ha dicho que leer clásicos o que leer ciertos libros, por ejemplo, de Ken Follett, Ujú. aunque no sé si él es considerado bueno, la verdad es que no sé, sé que es popular y yo me he leído un libro de él y lo considero un buen libro, pero ha Ujú. leído libros de personas adultas donde saben cómo tratar temas de, por ejemplo, política y saben cómo ¿Tú? exponerlo bien, porque ya saben de política, porque saben a qué se refiere una persona cuando es política y demás, y saben cómo escribir sobre la narrativa de un Estado opresor y demás, porque tienen ideas Ujú. más avanzadas sobre qué se trata esto, quizás hasta porque lo hayan vivido. Ya sabemos que no hasta hace mucho han habido muchos dictadores, siguen habiendo dictadores,
Y obviamente la comprensión de la realidad de una persona adulta sobre dictadores cuando ya vivió eso es muy diferente a la de un adolescente que no lo ha vivido. Yo, por ejemplo, en mi país la guerra terminó en el 89, en el 92 con los acuerdos y no puedo comprender a qué se refieren mis papás con lo que vivieron en la guerra. Y eso siendo yo un Mm, adulto. Entonces es lógico que un adulto escriba mejor de política que una persona más joven o para un público más joven. claro, e incluso ahora que hablamos de la política, precisamente un cierto sector de la narrativa juvenil se está ganando el repudio precisamente porque intenta abordar la política, pero desde un punto de vista idealizado, que como se habló en los podcasts anteriores, que son las llamadas distopías juveniles. Cierto. Relatos que al final terminan siendo anuncios de publicidad y te hablan de una revolución, pero que al final del día no va a mover el status quo como tal, sino que te va a vender la ilusión. Es como creerte comunista solamente porque te compraste una camiseta del Che. Wow, estás aportando al capitalismo y estás queriendo destruirlo. Entonces, ¿con qué sentido? Sí. Y es que, pero es bien peculiar porque ¿cómo le explicas a un joven todo lo que hay que entender de política? Eso ya sería una clase de política. Claro, Yo te lo digo, es cierto, leer a George Orwell, etcétera, es genial. Es genial. Yo estoy convencida de que George Orwell es un genio y me encantan los exacto. libros de Orwell él. es un ejemplo. Pero a la vez, ¿cómo haces que un adolescente se interese por la política si le metes a Orwell? Ahí también tendrías que utilizar autores que han tocado asuntos políticos como sociales, pero dentro de su propio contexto. Sí. Por ejemplo, Hernán Rivera Letelier tiene uno que es Santa María de las Flores Negras, si no me equivoco, donde te cuenta la historia de los pampinos que estaban en las protestas en Santa María, en Iquique, y cuentan todo el proceso desde que van marchando hasta la ciudad, hasta el momento en que el ejército chileno los masacra a tiros. Y esa historia cómo muestra la desigualdad social que había en ese tiempo con los trabajadores, cómo estaban descuidados, cómo el Estado no los amparaba como correspondía y cómo los empresarios solo se llenaban de dinero a costa de explotación. Algo similar se puede decir de Subterra. Y son historias que se leen entre jóvenes, si no me equivoco, entre lo que es séptimo y octavo, Subterra y Santa María de la Flor Negra, yo lo leí por tercero o cuarto medio. Ujú. Y es una buena forma, encuentro yo, que para acercar a los chicos a la política, ya que aborda temas que no solamente ellos van a vivir dentro de un futuro, sino que temas que sus mismos padres están viviendo. Sí. Trabajos cada vez más precarios, con sueldos bastante malos, una situación económica donde